¿Qué dice? Que es ponente, que ya lo pasó listo. ¿Cuál es su nombre? Ah, perfecto. Venga para acá. Entonces, comenzamos, Carmela, comenzamos con usted. Estamos un poquito atrasaditos. Sí. Son 10 minutos. Muy bien. Adelante. Vale. Bueno, como él me ha presentado, me llamo Carmela Negrete, estoy aquí por Bernhard, que es un periodista y filósofo alemán que no ha podido venir, y tenemos la suerte de tener la primicia mundial de la versión en castellano de su libro, que se publicó en 2023 en una editorial alemana y que yo he tenido el honor de traducir y que puedo presentar hoy aquí en Avena. Él no sabía que el referat va a ser solamente 10 minutos, entonces él preparó una cosa larguísima. Si hay alguien en esta sala que quiere tener este texto tan largo que él escribió, se lo puedo dar cuando acabemos en forma de email. Lo tengo en alemán, en inglés y en castellano. Entonces, él habla en su libro y en el texto que vamos a hablar ahora sobre el origen del imperialismo estadounidense y cómo este imperialismo, en especial durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, llevó al agravamiento de la situación que había en Europa con las guerras mundiales y cómo en parte incluso las fomentó. Entonces, yo voy a leer las partes que para mi forma de ver me parece más interesante porque, bueno, aparte de traductora soy periodista también, entonces creo que tengo un poco de criterio y él me ha dejado también a mi propio criterio. Los genes del imperialismo estadounidense. Estados Unidos es una democracia capitalista compuesta por una estructura estatal a gran escala, tanto interna como externa, que pretende ser la única potencia mundial. Esto ya lo sabemos todos. Está al servicio del aumento exagerado e ilimitado de los beneficios y del autodesarrollo de una ínfima minoría capitalista, tanto a escala nacional como internacional. Estas prácticas de dominación que aplica están en contra directamente de los derechos humanos acordados internacionalmente. El racismo, el neocolonialismo, el trabajo esclavo, global modernizado, el genocidio, la matanza de civiles, las guerras justificadas por mentiras y por poderes, así como los cambios de régimen, la política, la ciencia y la ciencia compradas, y la hipocresía ideológica extrema. Del antisemitismo al proselitismo, del pro-islamismo al anti-islamismo, del Dios cristiano al sionismo de la victoria final. Hablemos de los genes del imperialismo estadounidense en detalle, y en este detalle tenemos que, por supuesto, pasar por la democracia en sí, es decir, los partidos, los medios de comunicación, las autoridades en Estados Unidos están todos comprados. Estados Unidos es la forma más extrema de democracia del capital. Los capitalistas dirigentes determinan la dirección del Estado, tanto a nivel nacional como internacional, y han elegido los partidos políticos que han demostrado estar en línea con ese capital. Los principales medios están comprados. La dirección de las autoridades estatales está ocupada por grupos de presión que, una vez está un partido, gana las elecciones, cuando vuelve el siguiente partido, estos grupos de presión pasan a las empresas y fundaciones privadas, la llamada puerta giratoria, con lo cual se reparten entre ellos el poder. Los repetidos llamamientos a la regulación de los gigantes digitales también caen en saco roto, porque de esta forma no se pueden financiar partidos pequeños de izquierdas y verdes que tal vez tendrían una opción de hacer algo diferente, pero no pueden pagar los 1.000 millones de dólares que cuesta ahora mismo una campaña electoral en Estados Unidos. Los estadounidenses, millones de estadounidenses no pueden votar en su propio país. Muchos millones de trabajadores ilegales que trabajan permanentemente, pagan impuestos, son un pilar importante de la economía estadounidense, no pueden votar en su propio país. El territorio nacional estadounidense incluye 13 territorios extranjeros de ultramar anexionados de forma ilegal, que Bernhard explica muy país por país cómo se produjeron estas anexiones históricas, y esa es la primera parte del libro. También cuenta cómo el Estado estadounidense se fundó en base al trabajo esclavo, porque hay un mito fundacional del Estado estadounidense, que es que el Estado se fundó aboliendo la esclavitud. Él dice que esto no es cierto, porque esa esclavitud pasó a formar
a tener otras formas. Y durante la guerra civil incluso hubo lugares como Texas donde la esclavitud ya había sido abolida y fue reintroducida por los Estados Unidos tras la guerra de conquista contra México. Entonces, esta abolición de la esclavitud tras la guerra civil con el trabajo esclavo se modernizó mediante el sistema penitenciario. Ellos utilizaban a convictos de las prisiones estatales para que les castigaban para utilizarlos como trabajadores. Entonces, habla también del trabajo esclavo modernizado global para las empresas de Silicon Valley, como por ejemplo Apple utiliza mano de obra esclava, las condiciones, va a mucho detalle sobre esas condiciones, pero una de las cosas importantes que él señala es que el fabricante taiwanés Foxconn organiza esa esclavitud en muchos países de Asia, porque él compra básicamente la mano de obra, trae a las mujeres pobres y cuando después de 2 o 3 años están enfermas de las malas condiciones de trabajo, las relevan por otras. Entonces, la única potencia mundial que es Estados Unidos, se consideran la única potencia mundial y ellos el America First, ¿no? Ellos siempre tienen que estar por encima de todo. Entonces, ellos tienen un departamento de Estado en lugar de un ministerio de exteriores porque consideran que su Estado es todo el planeta. Y bueno, va mucho en detalle, pero aquí no tenemos tiempo. Él también habla de que los Estados Unidos se refieren a una exaltación divina de la cual se legitima su poder en todo el mundo. El himno nacional, In God We Trust, So Help Me God, cuando van los soldados a la guerra, en Dios confiamos, cuando se convirtió en el lema oficial del Congreso estadounidense dirigido contra el enemigo sistémico, que era entonces la Unión Soviética en los años 50. También habla sobre el genocidio fundacional de los Estados Unidos, todos los indios que mataron estos. Yo creo que no hace falta que se lo explique mucho más porque aquí lo conocen bastante, pero él va en detalle a ese tema también. Y una cosa que sí que llama mucho la atención es que en realidad el genocidio es un crimen legal aún en Estados Unidos, porque en 1949 la ONU adoptó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio como consecuencia de la persecución fascista y el asesinato de judíos. Pero Estados Unidos, vinculado al fascismo de Hitler en un principio, no ratificó la convención hasta 1988. Y solo lo hizo de una forma aparente, porque sus juristas juegan con las reservas que se adoptaron entonces en el Congreso estadounidense, es decir, solo se considera genocidio los actos considerados criminales por la legislación del Estado respectivo, y al final el haber acabado con los pueblos indígenas en Norteamérica se considera legal en ese país. La expulsión y desposesión y la ocupación de Israel contra el pueblo palestino, que ha sido condenada por más de 300 resoluciones de la ONU. El 30 de octubre del 2024, 187 estados votaron a favor de poner fin a las sanciones de Estados Unidos contra Cuba. Solo Estados Unidos e Israel, un protectorado independiente de los Estados Unidos, votaron a favor de mantener esas sanciones. De ese modo, Estados Unidos e Israel permanecen solo aliados contra la humanidad. La democracia capitalista está abierta hacia la derecha, incluso hasta el fascismo. Él explica cómo los Estados Unidos financiaron y cooperaron con Franco, Mussolini, Salazar, incluso con Hitler. También promovió la dictadura fascista de Chiang Kai-shek en China y reconocieron diplomáticamente a todas estas dictaduras, les concedieron préstamos, las elogiaron en sus principales medios de comunicación y fundaron sucursales de sus bancos en todos esos países. Entonces, aparte de esto, también tenían una parte ideológica que era el racismo y la doctrina antisemita institucionalizada en los propios Estados Unidos. El racismo se desarrolló contra los esclavos negros primero, pero después hay mucha gente que no sabe que la Fundación Rockefeller, Carnegie financiaron los estudios científicos, por ejemplo, sobre racismo en Europa y en Estados Unidos y en Alemania, perdón,
y se acuñaron términos como raza superior, raza inferior. Las leyes permitían esterilizar a los genéticamente inferiores en los Estados Unidos. Hay una cosa que también se conoce poco, que es que Estados Unidos salvaron las Olimpiadas de 1936 para que Hitler pudiera celebrar ese evento y darle fuerza a ello, porque era primero Estados Unidos apoyó a Hitler para que se opusiera a la Unión Soviética, que era su opositor contra ellos. Entonces, ese apoyo a Hitler está muy bien detallado, muy bien documentado en este libro, porque Bernard es experto en mercado financiero y experto en economía. Entonces él habla y da los nombres concretos de inversores, las empresas, a quién financiaron, cuándo, cómo, dónde, qué cantidad, en qué país. Y entonces él cuenta cómo al final estaban financiando primero a Hitler contra la Unión Soviética, que era su enemigo mortal, pero después financiaron también a la Unión Soviética porque les convenía tener la guerra, prolongarla, vender más armas, ¿no? Y era como no tenía nada que ver con los derechos humanos, sino con los negocios, por encima de todo. Entonces, esta pérdida de independencia, bueno, él habla también que los estados, digamos, pierden su independencia porque se tienen que someter a lo que diga los Estados Unidos. Y esa pérdida de independencia ha socavado el estatus de los países de Europa. Las alianzas militares dirigidas por Estados Unidos, como la OTAN, y el dominio estadounidense de las exportaciones de armas a los Estados miembros de la OTAN, el funcionamiento adicional de las bases militares autónomas de Estados Unidos en los Estados miembros de la OTAN, el dominio de las inversiones estadounidenses en los países de la OTAN y en los principales bancos y corporaciones de la Unión Europea, todo eso ha llevado a que esa pretendida independencia de los estados supuestamente amigos se ve socavada por diversas formas de acceso estadounidense, incluido el estatus de vasallo acordado por tratado o bien sin tratado también. Estados Unidos tiene unas 800 bases militares permanentes, eso probablemente lo saben también, y en cuanto a su personal militar no está sujeto a las leyes de dichos países. En general, Estados Unidos está en contra del derecho internacional y de la ONU. Su Ministerio de Asuntos Exteriores pretende ser la única potencia mundial, practica su propio orden mundial y, aunque fue miembro fundador de la ONU, organiza al mismo tiempo, prepara guerras y cambia de régimen, sanciones, etcétera, por su propia cuenta, sin tener en cuenta lo que diga la ONU. También dirigió las negociaciones del Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial, lo cual está muy bien explicado, pero no ratificó el tratado. Confundó la Sociedad de Naciones, pero no se unió a ella. Entonces ya llevamos 12 minutos. Solamente comentar que él también habla de los ataques nucleares que ha llevado a cabo Estados Unidos, sobre los crímenes que han llevado a cabo en el extranjero, incluso crímenes de pruebas médicas, como cuando se fundó Estados Unidos se funda en base a mentiras, y que el dólar estadounidense es el instrumento global de poder, y que bueno, los medios también están todos falseados y comprados por ellos. Y esto es muy grave, sobre todo en el caso de las guerras, porque una de las cosas que él realmente más importantes para él son la guerra, y por eso quiere fomentar el debate y que este libro se sepa, y para aprender del pasado con la guerra que tenemos ahora en Ucrania para intentar pararla. Por otro lado, también habla de los terroristas buenos y malos, que esto creo que aquí se conoce bastante, y cómo Estados Unidos una vez dice que está a favor de una cosa y luego una vez dice que apoyan a Hitler, pero luego después de la guerra son supuestamente antifascistas, ¿no? O con Israel también. Y a ver, ya estamos terminando. El mensaje final es: los Estados Unidos son la amenaza mundial actual contra el resto del mundo, que se está fortaleciendo y reorganizando. Los Estados Unidos y sus guerreros apoderados están dispuestos a utilizar cualquier brutalidad, cualquier violación del derecho internacional y de los derechos humanos, e incluso de los derechos humanitarios. Por otro lado, la mayoría humana, que está organizada en muchas maneras diferentes sobre una base multipolar, estatal y nacional, pero también civil y cultural, está formada y
no solo por el a menudo citado sur global, sino también, como es el caso de los BRICS, sino también hay grupos dentro de los estados capitalistas liderados por Estados Unidos, incluyendo los propios Estados Unidos. Y todos estos grupos deben unirse y seguir promoviendo la cooperación internacional para tratar de imponer el derecho internacional de la ONU y de los derechos humanos en general. ¿Ya, Carmela? Sí. No quiso interrumpir